Solo turnos de madrugada, pasillos largos y la sensación constante de que el edificio te observa de regreso. Si te interesan historias reales de personal de salud que trabaja en el turno nocturno, suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque esta vez no estamos en un hospital cualquiera, sino en un psiquiátrico donde los recuerdos se quedan pegados a las paredes. Trabajar de noche en un hospital tiene un ritmo propio. El zumbido constante de los fluorescentes, el olor a desinfectante que nunca se va del todo y una sucesión de pequeñas tareas que repetidas tranquilizan. Eso pensaba yo cada vez que cruzaba la rampa de entrada del psiquiátrico. Pero hay noches en las que ese ritmo se rompe, y lo que antes eran rutinas se vuelve una línea delgada entre lo cotidiano y algo que no tiene explicación. Antes de entrar en cada historia, una advertencia rápida. Lo que vas a escuchar son relatos personales, recuerdos de gente que pasó turnos nocturnos cuidando a otras personas. Algunas escenas están acompañadas de documentos antiguos o notas que los propios protagonistas recogieron. Otras son sensaciones, olores o voces que nadie pudo verificar del todo. Mantendré la ambigüedad, porque en muchos casos eso es lo único que queda. Testimonios que se resisten a cerrarse como pruebas o como simples alucinaciones. Si esto te interesa, quédate conmigo hasta el final y aprovecha para darle like y suscribirte mientras escuchas. Así estas historias encuentran más oídos que las sepan respetar. Mi nombre es Marcela. Durante años fui enfermera en el Hospital Psiquiátrico Piñeiros, un edificio que ya mostraba todas las huellas de su edad. Paredes aclaradas por la humedad, ventanas que distorsionaban el paisaje cuando llovía y un subsuelo con pasillos tan estrechos que parecía que te tragaban. Mi turno preferido, si es que se puede llamar así, era el de madrugada. Menos ruido, más silencio, la sensación de que el lugar respiraba más lento. Es también el turno en el que más cosas se notan, porque la noche magnifica la atención y multiplica los pequeños avisos que el día suele ignorar. La noche en la que todo cambió comenzó con una lluvia fina, ese tipo de lluvia que no moja tanto como empapa la memoria del lugar. Yo cruzaba el pasillo C con la linterna en la mano y la libreta donde anotaba los cambios de turno. Las agujas del reloj de pared y mi reloj de muñeca no coincidían. Era algo habitual por la mala red eléctrica del edificio, pero esa noche la desincronía me dio una sensación extraña, como si el tiempo se plegara sobre sí mismo en ese corredor. Al fondo, en la sala de larga estancia, Seu Antenor empezaba a balbucear. Lo conocía bien, 45 años en aquella ala, con una sonrisa que volvía algunos días y se escondía en otros. Nunca lo vi violento. Su mundo era lento y repetitivo, como los pasos que daba en la habitación cuando le ganaba a su soledad. Matilde, repitió, con los ojos fijos en la puerta. Matilde está empapada. No le di mucha importancia al principio. En los hospitales antiguos, los nombres de empleados y enfermeras se vuelven parte del paisaje. Algunos se quedan para siempre en la voz de los pacientes. Matilde había sido una compañera nuestra, una enfermera de turno que había muerto unos meses antes por causas que, entre nosotras, comentamos con respeto y silencio. Algunos decían que su muerte había sido repentina, otros que había descubierto documentos en el subsuelo y había hablado de irregularidades. Eran rumores que circulaban con discreción, como hojas que el viento esconde. Nunca hablamos de eso en voz alta con la administración. Era mejor no remover historias que podrían abrir preguntas indeseadas. A las 3 de la mañana hice la ronda por el corredor C. Por costumbre pasé por el baño al final del pasillo para comprobar cerraduras y tuberías. Las instalaciones antiguas temblaban con cada lluvia. Encontré la puerta entreabierta y nada más, así que la cerré con cuidado. Llave guardada, anoté en la libreta, y seguí. Unos minutos después, al volver, sentí un frío que no correspondía al termostato, una corriente que subía desde el suelo como si alguien hubiera abierto una puerta hacia el invierno. Entonces la escuché.
un goteo repetido, mucho más cerca que antes, pero sin encontrar ninguna charca. Me pareció extraño hasta que vi que el suelo estaba seco. Miré a los lados, apunté la linterna y noté una sombra que no cuadraba con la lógica. No era la sombra de un paciente, no era la sombra de una luz que se apaga. Era algo más suave, como una silueta mojada que se pegaba a las paredes. Mi primer pensamiento profesional fue técnico. Condensación, tubería rota, algún problema con la bomba de agua. Remisé la cañería y no había fuga. El goteo seguía, pero sin agua. Aceleré el paso porque la sensación de que alguien me observaba empezó a hacerse presente en la nuca. No me gusta admitirlo, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Tuve la necesidad de moverme, de no quedarme estática frente a lo que parecía un vacío con sonido. Caminé hacia el baño del corredor C y noté algo más. El baño olía a cloro y a algo metálico que no era del desinfectante habitual. Un olor que te recuerda a hospitales viejos, sí, pero con una nota distinta, más afilada, como si fuera memoria oxidada. La puerta estaba trabada desde afuera. Una toalla blanca colgaba de la manija, empapada, aunque el resto del suelo estaba seco. Tiré de la manija y la puerta cedió con un chasquido. Entré. No había charcos importantes ni una inundación visible. Sin embargo, el agua, o lo que mi cerebro me decía que era agua, comenzaba a subir alrededor de mis tobillos como si algo invisible llenara el espacio. En ese momento mi linterna tembló un poco en la mano, no por nervios, sino porque el ambiente parecía vibrar a otra frecuencia. Sentí una mano en la nuca, fría como ropa recién salida de una cubeta. No fue una caricia, fue una presencia que se apoyó con peso. Tú cuidas de ellos ahora, dijo una voz detrás de mí. No pude decir si venía de la puerta, del techo o del propio vapor que empezaba a dibujar formas en el espejo. Me volteé. No había nadie. Mi reflejo en el espejo me miraba con los ojos abiertos, exactamente como yo, solo que el reflejo tenía gotas que no correspondían a mi ropa. Percibí el olor a agua más intenso, como si alguien se hubiera empapado a propósito y luego hubiera pasado por ese baño sin secarse. Los ojos de mi reflejo parecían cargar una urgencia, estaban clavados en algo que mi vista no alcanzaba. Salí de ahí casi de inmediato. No grité, no corrí descontrolada, caminé con paso firme hasta la estación de enfermería y con manos que me temblaban busqué el inventario de cámaras y la hoja de novedades. No había registro de anomalías en las cámaras. Eso me hizo dudar de mi cordura. Hablé con la enfermera de la mañana y ella solo me miró con esa mezcla de compasión y preocupación que tenemos quienes trabajamos en salud. Aunque le dijera lo que había pasado, en su cara había algo que no era sorpresa, sino resignación. Al amanecer, cuando el reloj recuperó su pulso regular, el personal de día me dijo algo que no esperaba. Varios pacientes habían comentado haber visto a Matilde esa noche. La vimos empapada, se fue hacia el subsuelo, dijo una paciente con voz temblorosa. Sus palabras, lejos de asustarme por la descripción, me estremecieron por la coincidencia. Supe entonces que no había sido la única en percibir algo. La realidad se multiplicaba y no se reducía a mi experiencia personal. Hablé con el doctor Macedo en privado. Lo conocía como un hombre cuidadoso con las palabras, de esos que miden lo que dicen como si cada palabra fuera una pieza de vidrio. Me miró unos segundos y con voz baja me dijo que Matilde había sido rigurosa en su trabajo, que meses atrás había encontrado papeles en el subsuelo y había empezado a preguntar demasiado. Si algo hay en el subsuelo, no sé qué es, pero ella se fue preocupada. No es algo que convenga remover sin cuidado. La advertencia fue clara. Hay memorias que la institución prefiere mantener bajo llave. Esa misma mañana, al revisar los turnos antiguos, noté otra cosa. En la libreta de novedades del turno de Matilde había una nota amarillenta, en letra apretada, que decía simplemente: «La llave no está donde debería. Reviso mañana». No había firma. Para alguien que pasa las noches registrando llaves y puertas, esa frase fue un imán de preguntas. ¿Qué llave? ¿Qué puerta? Empezaron a encajar piezas que no encajaban.
Conservé el registro de esa nota. No lo llevé a la administración, lo guardé en mi bolsillo como quien guarda una memoria incómoda. Fueron semanas en las que el ambiente laboral cambió. Algunas compañeras evitaban hablar del subsuelo, otras, como yo, empezamos a mirar con más atención las puertas clausuradas y las viejas carpetas azules del archivo. En las conversaciones de pasillo surgieron nombres y fechas, siempre en voz baja, como si invocar esos recuerdos pudiera atraer algo. Y siempre, siempre volvía el motivo del agua, la imagen repetida de una mujer con uniforme empapado que no se secaba. No diré que lo entendí todo, no tengo certezas, solo puedo dejar constancia de lo que ocurrió y de cómo me afectó. Después de aquella noche ya no pude quitar la sensación de humedad de mi piel, aún en días secos. Los turnos nocturnos se volvieron más cortos para mí. A los pocos meses pedí traslado a otra ala, no por miedo a perder el trabajo, sino para poder respirar sin cargar una presencia que, a veces, parecía adherirse a las suelas de mis zapatos. Aún así, hay noches en las que, al abrir una puerta, espero y temo ver la toalla colgada, todavía empapada, como una prueba muda de que algunas cosas no están hechas para secarse. Si este tipo de historias te atrapan, dale like y suscríbete. Así apoyas este espacio y permites que más voces de enfermeras y personal de salud encuentren un lugar donde ser escuchadas. Y si tú también has trabajado en turno nocturno y has sentido que un pasillo, un baño o un subsuelo guardan algo, cuéntalo en los comentarios, con respeto y anonimato. Muchas veces el simple hecho de ser escuchadas nos ayuda a sostener mejor la noche.